Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. En este caso, hermanos, vamos a estudiar un estudio sólido y profundo sobre profecía. Así que, hermanos, sean bienvenidos a su canal Apología Adventista. Pónganse cómodos y abran sus Biblias, ya que vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos permites este privilegio de poder enseñar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos, que estos sean edificados para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a profundizar en la palabra de Dios. Es interesante que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Inclusive la mayoría de referencias son al libro de Génesis. Es importante este principio. Si queremos conocer profecía, debemos de enlazar el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. Pero en este caso hay más referencias al libro de Génesis que al libro de Daniel en el libro de Apocalipsis. Muchas referencias que encontramos en Apocalipsis vienen del libro de Génesis. Inclusive la mayor parte está en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Si usted estudia a profundidad los 11 capítulos del libro de Génesis y los compara y los relaciona con el libro de Apocalipsis, entenderá y encontrará grandes gemas de conocimiento de la palabra de Dios y de la palabra profética más segura. En este caso, vamos a hacer un paralelo entre Abraham y los constructores de la Torre de Babel y el remanente que está en Babilonia y el remanente que está fuera de Babilonia, que predica el mensaje de los 3 ángeles. Hay un paralelo sorprendente que nos va a ayudar a divisar los eventos apocalípticos y escatológicos. Pero quiero que lo vayamos a la historia de Abraham y la Torre de Babel. Abraham está en contraste con los constructores de la Torre de Babel. En efecto, esto se menciona en el mismo capítulo 11 del libro de Génesis. En Génesis capítulo 11 encontramos un contraste entre la Torre de Babel y Abraham. Vamos a ver que Babilonia proviene de Babel y Babel significa confusión en el hebreo. Pero vamos a ver algo muy interesante, que Dios está detrás de la historia. Dios iba a hacer que del linaje santo de Abraham, según la carne, viniese la simiente prometida. En efecto, Dios le dijo a Abraham, le dio una promesa: de tu simiente saldrán o serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no iba a ser en Abraham, sino que en la simiente de Abraham, que según Pablo en Gálatas 3:16 es Cristo, la simiente de Abraham. El diablo conocía perfectamente bien esto. Había escuchado la primera mención del Evangelio en Génesis 3:15. Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. El diablo sabía perfectamente bien de que Dios iba a hacer de que naciera en esta tierra un varón, un masculino, que le iba a aplastar la cabeza, y que ese varón, ese masculino, iba a ser descendiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo en primera instancia, porque en segunda instancia o en segunda aplicación, la simiente de Abraham son todos aquellos que se unen a Cristo, según Pablo en Gálatas 3:28 y 29. O sea que en Génesis capítulo 11 encontramos las 2 simientes. La simiente de la mujer, según la carne, es Abraham, y la simiente de Satanás, o sea, que son los impíos, la descendencia de Satanás,
de la serpiente son Nimrod y los constructores de Babel. Muy interesante, ahí van las dos simientes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, el trigo y la cizaña, hijos de Dios e hijos de Satanás. Dos grupos, Abraham versus los constructores de la torre de Babel. No se pierdan estos detalles, porque todo esto es una profecía tipológica. La historia tiene una dimensión tipológica y apocalíptica que aterriza con los eventos finales y escatológicos. Hablemos un poco de Abraham. Abraham no era judío. Por eso es que algunas veces me da hasta risa cuando digo a los protestantes, el sábado solamente es para los judíos. Pero es interesante que la simiente de Abraham, que él era Israel, según la carne, literalmente era Israel, pero espiritualmente era Cristo. De Abraham salió una descendencia, que era Israel. De Abraham, porque en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham no era gentil, pero de Abraham salió la simiente prometida, Cristo e Israel, porque del linaje santo de Israel iban a ser el Mesías según la carne. Eso lo dice Pablo en Romanos 9:5 y en Romanos 1, versículo 3. Cristo nació de un linaje santo, por eso es que a Cristo se le llama hijo de Abraham. Inclusive la genealogía, según San Mateo, presenta a Cristo desde la perspectiva de ser hijo de Abraham, según la carne. Pero vamos a ver algo interesante. Abraham era un gentil, su padre era Taré. La pregunta es, ¿dónde vivía Abraham? Muy interesante este detalle, porque Dios llama a Abraham que salga de allí, de donde vivía. Pero hagamos la pregunta, ¿a dónde vivía Abraham? Noten lo que dice el diácono Esteban, cuando predicó el sermón tajante a los fariseos hipócritas, inicia hablando desde esta perspectiva de cuando Dios llamó a Abraham. ¿Pero de dónde lo llamó? Noten cómo dice Hechos 7:2, y le dijo, varones hermanos y padres. Aquí Esteban está predicándole a los fariseos en este momento. Y noten cómo inicia. Y le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Muy interesante esta palabra. Mesopotamia es una palabra compuesta, meso y pótamos. ¿Qué significa entre dos ríos? No se pierdan este detalle. O sea que Abraham vivía en Mesopotamia, en otras palabras, vivía entre dos ríos, antes que morase en Harán. Noten dónde vivía Abraham. Abraham vivía en Mesopotamia, o sea, vivía en medio de dos ríos, porque eso significa etimológicamente la palabra meso y pótamos. Nota el versículo 3 y dice, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Pero dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Mesopotamia. Vamos a ver qué ciudad quedaba en Mesopotamia, o sea, entre dos ríos. Y solo había una ciudad, y era Babilonia. Noten este detalle. O sea que Abraham vivía, en otras palabras, vivía en Babilonia. A eso se le llamaba Ur de los Caldeos. Si usted no cree lo que estamos diciendo, váyase a un léxico griego y a un diccionario Strong para que descubra qué es Mesopotamia. Y es el nombre dado a Babilonia, porque Babilonia era la única ciudad en la antigüedad que vivía entre dos ríos, y esos ríos eran el Éufrates y el río Tigris. Y él dijo, sal de tu tierra, tu parentela, o sea, de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea, que el objetivo era de que Abraham saliera de Babilonia, porque Dios tenía un plan con Abraham. Y Abraham, según Hebreos capítulo 11, no murmuró, no preguntó a dónde voy, para qué, no cuestionó la palabra de Dios. Abraham por la fe salió a un lugar donde no sabía dónde iría. Eso significa fe, confiar en las promesas de Dios. Abraham salió por la fe de Babilonia, porque escuchó la palabra de Dios y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo
te mostraré. La pregunta es, ¿por qué Dios llamó a Abraham de Babilonia, de Ur de los Caldeos? Solo había una razón, porque Abraham se estaba corrompiendo junto con su familia. Y Dios jamás podría sacar a su hijo de una simiente corrompida. El diablo sabía perfectamente bien eso. El diablo quería corromper a Abraham y a su familia, porque el diablo sabía que Dios no puede sacar de un linaje corrompido una simiente santa, que era su hijo. Entonces, Dios moldeando el futuro, noten que Dios todo lo lleva en control. El diablo boicoteando los planes de Dios, corrompiendo la simiente prometida, y Dios le dice a Abraham, mira Abraham, voy a dramatizar, allí donde estás viviendo, en Ur de los Caldeos, yo no quiero que ya vivas allí, tienes que salir de allí, porque Abraham se estaba corrompiendo, porque Ur de los Caldeos era un lugar de extrema idolatría. Noten estos detalles, igual como Babilonia del tiempo del fin. Noten cómo dice Josué 24:2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, este río era el Éufrates, esto es Taré, este era el padre de Abraham, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, o sea que la simiente santa se estaba corrompiendo en Ur de los Caldeos, o sea en Babilonia, y Dios le dice a Abraham, sal de Babilonia, porque allí te estás corrompiendo, sal. Y Abraham escuchó la voz de Dios, porque en la tierra de Ur de los Caldeos, la familia estaba sirviendo a dioses extraños. Según este texto, ya el padre de Abraham ya se había corrompido. Y Dios estaba llamando a Abraham, sal de allí para que no te corrompas, porque de tu descendencia, de tu carne, vendrá el linaje santo, que es mi hijo, el que salvará al mundo de sus pecados. Abraham por la fe, dijo Cristo, vio mi día y se gozó. Ahora ven por qué la Biblia es su propio intérprete. Las profecías tienen una aplicación histórica. La historia nos ayuda a interpretar las profecías apocalípticas. Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, porque allí te vas a corromper, allí hay idolatría en Babilonia. Es interesante. Saben de que esta tipología es exacta y cuadra con los eventos apocalípticos. Según la Biblia, en Apocalipsis hay un remanente dentro de Babilonia y hay uno fuera de Babilonia. Dios tiene dos remanentes, pero que al final serán uno. Explico. El remanente que está fuera de Babilonia es el remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. Dios usa este remanente visible para predicar este mensaje al otro remanente que está cautivo en Babilonia. O sea, Dios tiene un remanente visible y un remanente invisible que aún está en Babilonia, y que Dios, a través de un mensaje, de la proclamación de un mensaje que en Apocalipsis 14 se le llama los mensajes de los tres ángeles, Dios llamará a través del fuerte pregón impulsado por la lluvia tardía a sus hijos que aún están en Babilonia, así como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos de la Babilonia tipológica. Dios también al final de la historia, y ya lo estamos viendo, Dios está llamando a sus hijos que están aún en Babilonia. Ahora, es interesante, hermano, que Babilonia del tiempo del fin, en Apocalipsis encontramos una Babilonia. En Apocalipsis 17 encontramos una Babilonia que se le llama la ramera, la grande Babilonia, que tiene hijas y son rameras. Pero es interesante que la Babilonia del tiempo del fin sigue en la línea profética y tipológica a la Torre de Babel. Inclusive, ¿por qué decimos de que Babilonia está en línea con la Babel o la ciudad babilónica en los tiempos de Nimrod? Babel es equivalente a la Babilonia apocalíptica. ¿Por qué decimos eso? Es interesante que busqué en un léxico hebreo y griego que la palabra Babilonia proviene o se deriva de Babel. Babel, ¿saben qué significa?
Babel significa confusión o confundir. Si ustedes tienen duda, averígüenlo y váyanse a un diccionario Strong. Babilonia proviene de Babel, confusión. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2, dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. O sea que Babilonia actualmente y espiritualmente en Apocalipsis representa a todo el cristianismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Por qué decimos que eso es Babilonia? Porque el remanente que será perseguido al final de la historia, que no se mezclará con Babilonia y sus hijas, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Eso se menciona en Apocalipsis 14:12. Significa que Babilonia, espiritualmente hablando, representa todas las iglesias protestantes junto con el catolicismo romano que siguen y practican doctrinas y mandamientos de hombre. Esa es Babilonia. Aquí dice que en las Santas Escrituras se emplea este término para simbolizar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer. Noten, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. O sea que si Babilonia representa el cristianismo apóstata, tanto como la madre y las hijas, el catolicismo romano como sistema y el protestantismo apóstata son Babilonia, porque siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces significa que si Babel es lo mismo que Babilonia, o sea, el cristianismo apóstata, significa entonces que Dios también tiene un remanente en Babilonia y que Dios lo llama a que salga de Babilonia, así como Dios llamó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. La tipología es exacta. ¿A dónde dice Dios en su palabra que Dios va a llamar a un remanente que está en Babilonia? Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. El capítulo 18 de Apocalipsis está hablando de Babilonia, la caída de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. O sea que Dios manda a sus hijos a que salgan de Babilonia. Si Babilonia es el sistema católico romano y sus hijas el protestantismo apóstata, significa entonces que allí, en esos sistemas, hay verdaderos hijos de Dios, porque de lo contrario, Dios no llamara a sus hijos a que salieran de Babilonia. Igual como en Ur de los Caldeos, Dios tenía a un hijo fiel y era Abraham, y Abraham estaba en contraste con Babel. Interesante. Saben, hermanos, y esto me duele decirlo, la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia. Si allá está la mayoría, significa que la minoría está en la iglesia adventista organizada. Por eso, hermano, cuando nosotros hablamos de la bestia, el cuerno pequeño, la ramera, no estamos hablando de personas ni atacando a personas, sino que estamos atacando el sistema de falsa religión. Porque sabemos de que en estos sistemas hay verdaderos hijos de Dios que aún no conocen estas verdades y que tarde o temprano Dios las sacará a través de la predicación del mensaje de los 3 ángeles. La mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Dios tiene hijos fieles en Babilonia que aún no conocen estas verdades, pero con lo poco que conocen son fieles y Dios los considera como sus hijos. Dios les dice: salid de ella, pueblo mío, antes que sea demasiado tarde. Noten, les voy a leer estas 2 citas poderosas de Elena de White. Una está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica. O sea que van a salir hijos de Dios de Babilonia, así como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y noten cómo dice: aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán la trompeta un sonido cierto. O sea que
esta gente que salga de Babilonia predicarán también el fuerte pregón y denunciarán a este sistema y su marca. Mire qué poderoso, esto me emociona. Y noten cómo dice, cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de calamidad, ellos, o sea que los hijos de Dios que salgan de Babilonia, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán la ley de Dios. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Con gran celo predicarán el mensaje. Después de que defendían este sistema por su ignorancia y por la poca luz que tenían, ahora lo desenmascaran y exaltan la ley de Dios. Y muchos de los que los jactábamos de ser la iglesia verdadera, iremos a engrosar las filas de la oposición. Y dice el conflicto de los siglos que serán los enemigos más encarnizados. Andarán buscando como presa y como lobos rabiosos al remanente. Junto con el sistema católico andarán buscando a los hijos de Dios para perseguirlos y matarlos. Pero aquí dice que ellos avanzarán, el remanente que salga de Babilonia, avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán la ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa, que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Noten cómo dice la misma cita, pero ahora en el párrafo 1. Mensaje selecto, tomo 3, página 441, párrafo 1 dice, Dios tiene hijos, ¿pero a dónde? Muchos de ellos en las iglesias protestantes y gran número en la iglesia católica. Tremendo, hermano. Que están más listos a obedecer la luz y a hacer lo mejor que ellos saben, que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa del cual han gozado por muchos años. Tremendo, hermano. Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia, porque allí está la mayoría de hijos de Dios. Hermano, qué precioso es estudiar las profecías con disciplina y con didáctica. Las profecías tienen doble cumplimiento y se cumplen al final de la historia. Dios tiene hijos en Babilonia. ¿A qué queremos llegar con esta presentación? Como pueblo de Dios adventista, sabemos de que somos la iglesia del tiempo del fin, el remanente del tiempo del fin, pero no es suficiente pertenecer a la iglesia organizada. Es posible que estemos en la iglesia, tener nuestros nombres escritos en los libros de la iglesia, pero eso no me garantiza la salvación, porque tenemos que estar unidos a Cristo. Lo que me garantiza la salvación es una estrecha comunión con Cristo. O sea, es tan importante pertenecer a la iglesia, pero es más importante estar unido a Cristo, porque de lo contrario, hermanos, abandonaremos la fe e iremos a engrosar las filas de la oposición. Cuidémoslos, hermanos, velemos por nuestra salvación con temor y temblor, porque no vaya a ser que otro venga y arrebate nuestra corona, como dice Apocalipsis. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos ser fieles hasta el fin, porque Dios dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por este estudio, gracias por tus profecías tipológicas, gracias por tus profecías apocalípticas. Nos hemos dado cuenta que tú tienes verdaderos hijos de Dios en Babilonia. Ayúdalos, Señor, a ser fieles hasta la muerte, ayúdalos a ser fieles hasta el fin y permanecer obedientes aún en el momento de crisis. Sabemos de que por la fe hay muchos hijos de Dios en Babilonia, que tarde o temprano los sacarás a través de un mensaje. Ten misericordia de todos nosotros y de tus hijos, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, me refiero a una campanita que está a un lado. Eso es una alerta para avisar cuando se suba un video a este canal. Gracias por sus oraciones, gracias por estar pendientes de este material, gracias por sus oraciones. Así que Dios les bendiga. Un saludo desde el país de El Salvador. Dios nos bendiga. Amén.